master cannot tell them they are God. Hmm? I was explaining them that a real spiritual master cannot flatter them and tell them they are God. Yeah. Spiritual master is the servant of God. El maestro espiritual es el sirviente de Dios. He is not God. No es Dios. Although he is respected like God. Aunque es respetado como Dios. Saksad hritena samasta shastri rukta tatha bhavataiva sadbhi. Spiritual master is described as good as God in all scriptures. El maestro espiritual se describe como tan bueno como Dios en todas las escrituras. And all advanced spiritualists accept this. Y todos espiritualistas avanzados lo aceptan. But he is the most confidential servant of God. Pero es el sirviente más confidencial de Dios. Because he receives respect like God, he does not think at any time that he is God. Aunque recibe respeto como si fuera Dios, nunca piensa que es Dios. He always thinks himself as eternal servant of God. Siempre se piensa de sí mismo como el sirviente eterno de Dios. What is the difference between animal and man? Permíteme preguntarles a ustedes una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Yo creo que los dos son. La diferencia está en que uno es un ser racional y el otro no. He feels that they're both animals. The difference is that one is rational and the other is not. What is that rationality? ¿Y qué es esa calidad de racional? Yo creo que es la capacidad para pensar, enfrentar nuevas situaciones, definir cómo resolver determinados problemas, tener capacidad de memoria y poder adaptar esas situaciones en el futuro. The ability to think, the ability to encounter different situations and solve different problems, the ability to think, to encounter different situations and solve problems, and the ability to plan for the future and memory. So, both of them are life. Ambos de ellos tienen vida. So, and what is this body? ¿Y qué es este cuerpo? Pero yo no entiendo muy bien el significado de la pregunta. He doesn't understand very much the meaning of the question. Just as the animal is busy in maintaining the body. He wants to eat, he wants to sleep, and he wants to have sex, and he wants to defend. So man is also in need of these things. The method may be different. A dog sitting, a man sitting, the method may be different. That method is also different in different countries also. So, because the method may be different, therefore, is distinct from animal. Por ejemplo, el animal siempre está muy ocupado en las necesidades de su cuerpo. Él quiere comer, él quiere dormir, él quiere el sexo y él quiere defenderse. Y también él siempre está ocupado en eso. Y también el ser humano
quiere las mismas necesidades de la vida. Por ejemplo, el perro tiene un método de sentarse y también nos sentamos de diferente manera. El método es diferente, pero también en diferentes países el método es diferente. Por eso, ¿qué es la diferencia entre el animal y el hombre? Puesto que ambos están ocupados más o menos en la misma búsqueda. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que el hombre es capaz de sublimar y de racionalizar esos instintos que en un momento determinado tenga. Y es capaz de posponer en un momento determinado determinados sentimientos. Ahora, no entiendo el significado, son varias cosas conexas. Y tú decías, perdóname que tú te varias cosas en relación con la locura, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y, o sea, no entiendo cuál es el significado de la reunión, si es... o sea, yo no vine aquí a establecer un diálogo, a estar recibiendo preguntas y respuestas. O sea, simplemente vine a escuchar una exposición sobre algunos planteamientos de tipo psiquiátrico y simplemente vine con ese interés de conocer algunas cosas. He's saying again that he thinks the difference between man and animal is that the man can postpone his desires or feelings or sublimate them. Then he also said that he did not come for so much for dialogue. He wanted to hear our position, but I don't know what he's saying. These questions and answers seem to disturb him. Huh? It seems he's a little disturbed by these questions and answers. No, no realmente. No. Es simplemente que no vine acá a establecer un diálogo en el cual haya preguntas y respuestas sobre determinadas cosas, sino a oír un pronunciamiento en particular sobre algo que atañe a la psiquiatría y en el cual creo que puedo escucharlo. Es posible que ella tiene el español más claro de traducir, ¿no? Creo que puedo. ¿Sí? He said that he came here, he wanted to know more or less our views on psychiatry. Of course, I am not a psychiatrist, but what is the subject matter of psychiatrist? May I know? Por supuesto, no soy psiquiatra, pero él quiere saber qué es exactamente el tema o el interés de ustedes, si él puede saber, usted puede explicar. So far I know that when a man becomes mad, he requires consultation of a psychiatrist. Is that all right? En cuanto a mi conocimiento, cuando una persona se vuelve loco, él necesita la ayuda de un psiquiatra, y si eso es correcto. Sí, Perdón, no mira, necesariamente. Perdóname para monitarlo. Permiso, doctor. El doctor lo que él dice o manifiesta, que él está interesado en oír al maestro su conferencia y luego él como psiquiatra emitir su concepto o formarse él su concepto. Es lo que... Sí, pero el maestro espiritual no está, es más o menos, no está sujeto a nuestro deseo. Si queremos cualquier pequeño entendimiento del maestro espiritual, tenemos que acercarse a él humildemente, listo para tratar de entender lo que él está tratando de decirnos. Él no es un hombre ordinario, podemos tratar así, no, humildemente debemos tratar de entenderlo. Él sabe lo que hace, no se confunde en su proceso de hacer preguntas o cualquier cosa que haga. No se está confundido. Yo creo que le ha sido una pregunta sobre psiquiatría y qué es psiquiatría. O sea, yo no pienso que la psiquiatría es tratamiento de los locos. Entonces, pienso que la psiquiatría ha sufrido grandes transformaciones y hoy en día se dedica al estudio de los problemas del ser humano como tal. Y los cuadros psicóticos no significan cuadros neuróticos, o sea, no significan locura
como tú decías al principio, o sea, es muy clara la distinción entre una psicosis y una neurosis. He says that nowadays psychiatry is not so much concerned just with crazy people, but it's just concerned with the human problems. Yeah, that is very good. So, what is the human problem in their understanding? Quiere saber en cuanto a su comprensión cuáles son los problemas humanos. Bueno, yo veo las cosas desde un punto de vista médico y entiendo que existen una serie de enfermedades, existen una serie de problemas de tipo orgánico que causan trastornos de tipo mental, causan ansiedad, causan insomnio, causan depresión. Hay tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, que causan manifestaciones de tipo psicológico sin que la persona tenga que estar loca. So usted ve la fuente como algo físico. En parte sí. I think to some extent they see that when there's something wrong with the physical body, it causes a manifestation of a mental disease. When there is something wrong in the physical body, there is mental disease. That we accept also. But that mental disease is there basically that he is thinking that he is body. Decimos que la enfermedad mental está allí básicamente porque una persona cree que él es el cuerpo. O sea, no me refiero a eso. O sea, yo pienso que una persona que tiene un tumor en la región frontal o en la región temporal, por ejemplo, tiene inestabilidad, irritabilidad, angustia, cambios del humor, etc. La persona tiene algo orgánico allí que está produciendo eso. He says that he was speaking about an organic, for example, if someone has a tumor in their brain, it causes irritability, anxiety, suffering, so many things. They are seeing more there's some physical defect. The physical, just like a driver of the car, and when his car is damaged, the driver becomes very sorry that my car is now broken, damaged. But is the driver, is the carriage? Is the driver? Is the carriage? Por ejemplo, un hombre que tenga un buen carro, cuando su carro está descompuesto o dañado, lo siente mucho. Pero si es verdad que el hombre es el carro. Sometimes a valuable car is damaged and the proprietor or the driver, he becomes very sorry, almost half dead. Oh, my car is lost. Algunas veces cuando hay un carro muy valioso que está descompuesto, el dueño está casi medio muerto con lamentación y piensa, qué lástima que he perdido mi carro. So, this is due to his too much attraction for the car. Eso es debido a su atracción excesiva por el carro. And the machine car stops. Does that mean the driver is damaged? Cuando el carro está descompuesto, eso no significa que el hombre que maneja el carro está descompuesto. But he thinks, now I am finished, my car is damaged. Pero él cree que ya todo se acabó porque ya no tengo mi carro. But although he is not the car, he thinks that he is damaged. Aunque él no es el carro, él cree que él tiene un daño. So, that is mental disease. He is different from the car, but he thinks that he is damaged by the damage of the car. Eso es enfermedad mental. Él no es el carro, pero cree que está herido por el daño del carro. And if he knows correctly that what is that, I will get another new car. What is the
cause of suffering. Y cuando él sepa correctamente que no importa, conseguiré otro carro nuevo, eso es el fin del sufrimiento. The driver is not the car, but on account of his too much absorption, identifying the car with him, he suffers. El hombre no es el carro, pero debido a su absorción excesiva en el carro, identificándose con el coche, él sufre. So if the psychiatrist informs him that why you are sorry, you are not the car, then he is cured. Si el psiquiatra le informe a él que por qué usted está lamentando, usted no es el carro, ya está curado. So the modern civilization defect is that he is not this body, but he does not know it. Por eso el defecto en la civilización moderna es que un hombre no es su cuerpo, pero no lo entiende. Therefore, in the Vedic literature it is said, Jasatu buddhi kunapeti dhatuke. Anyone is identifying himself with this body which is made of material element. Jasatu buddhi kunapeti dhatuke sadhik kalatradishu. And in bodily relationship, he is thinking his family, his protector, his nation, his protector. In this way, one who lives is no better than the animal. Y en la literatura védica se dice que cualquiera que se identifique con este cuerpo material hecho de los elementos materiales y que crea que su familia es su protector y que su nación es su protector y que vive de esa manera, él no es nada mejor que los animales. Therefore, in the Bhagavad Gita, we found out this verse, Asacyan anusuchastang pragyavadang sohasas. Sri Bhagavan Uvacha Asochanam Vasochastang Pragyavadang Cha Bhashase Gatasuna Gatasung Chananu Sochanti Pandita. El bendito Señor dijo, mientras hablando palabras muy eruditas, usted lamenta por algo que no merece lamentación. Ellos que son verdaderos sabios nunca lamentan, ni por ellos que viven, ni por ellos que están muertos. So, this verse says that you are speaking like a learned man, Arjuna, you are just Arjuna. But you are not a very learned man because you are considering of the body. Krishna se dirigió a Arjuna que usted habla como un hombre muy erudito, pero usted no es muy erudito, porque usted está considerando solamente este cuerpo. Just like the proprietor of the car, the driver, while the car is going on nicely, or car is stopped, no more working, he is disinterested. He knows very well that I am not this car. Therefore it is said, Gatasun agatasun cha nan suchanti pandit. Anyone who is actually learned, he does not consider very seriously about the body, either it is dead or alive. Exactamente como el hombre que maneja el carro, cuando el carro esté parado o cuando el carro vaya bien, él está más o menos desinteresado porque él sabe bien que él no es el carro. Similarmente, una persona verdaderamente inteligente o sabio, erudito, él entiende que este cuerpo es
como eso, una máquina por eso no lamenta en cualquier etapa del cuerpo. So basically, we are all, every one of us, we are spirit soul. The body is just like a machine. We have got it. Básicamente somos todos almas espirituales y el cuerpo es exactamente como una máquina y la tenemos. But we are taking of the machine very much, not for ourselves. Pero estamos muy interesados en la máquina y no en nosotros mismos. Whole world is taking care of the body, but not of the driver of the body, the spirit soul. El mundo entero cuida mucho del cuerpo, pero no de la persona que maneja el cuerpo. Everyone is thinking, I am this body, and because this body is born in America, I am American, and because the body is white, therefore I am white or black. In this way, everyone is identifying with the body. Nobody is identifying with the spirit soul. That is the basic disease of the human society. Todo el mundo cree que soy este cuerpo y cuando él nazca en América cree que es americano, cuando él nazca en otro lugar cree que es eso, si él nazca o si él nace blanco, él cree que es blanco, si él nace negro, él cree que es negro. De esa manera todo el mundo se identifica con este cuerpo, nadie se identifica con el alma espiritual y eso es el problema básico de la sociedad humana. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, yo entiendo muy bien el ejemplo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro cuerpo, independientemente de que filosóficamente busquemos nuestra realización espiritual de diferentes maneras. Pero si yo tengo un paciente que tiene una apendicitis aguda, por ejemplo, una apendicitis aguda, enfermo con él. y yo sé que si yo a ese paciente yo lo opero, yo lo paso a un pabellón de cirugía, y yo en corto periodo de tiempo yo logro eliminar esa parte que está inflamada, y el paciente a las 24 o 36 horas está perfectamente bien, entonces yo puedo salvar ese cuerpo y puedo hacer que una persona a los 10, 12, 15 años pueda ser útil de nuevo. O sea, yo creo que yo debo preocuparme por mi cuerpo. Y creo que el médico tiene una gran función que cumplir si se trata de aliviar el dolor que experimenta una persona. O sea, si alguien siente dolor, yo no tengo por qué permitir que esa persona sufra cuando yo sé que yo puedo calmar ese dolor y puedo a veces hasta curarlo. He says that he has no objection philosophically to this position, and he understands our examples No, very well. this is not philosophy, of course. Philosophy is the science of science. This is scientifically true that we are not this body. Sí, es científicamente la verdad que no somos este cuerpo. Yo quiero que le traduzcas lo que Yeah, yo le dije. sí, sí, voy a traducir. So I'll tell you what else he said. Huh? I'll tell you what else he said. He said that even though we may not be this body, even though we should be looking for God, still, for example, he as a doctor, if a patient comes to him and has, for example, say some disease, he can within 24 hours cure the disease and stop the person's suffering. And he feels that even though we may be looking for God, that does not mean that he should let someone go on suffering if he can very easily No, stop their it suffering. is not, I am talking of God. I am talking of the constitutional position of the living being. That is science. So, just like the same example, the driver is different from the car. But when there is some defect in the car, we are not advising that don't take care of the car. Él dijo, yo estoy hablando de Dios y estoy hablando de la posición constitucional del alma espiritual. Yo he dado el ejemplo del carro y el que maneja el carro, pero eso no significa que cuando hay algún defecto en el coche que aconsejamos descuidar el defecto, no, que lo reparamos. But if we simply take care of the car and don't take care of the driver, that is the basic mistake of the civilization. Pero si usted repara solamente el carro y no toma en cuenta
el que maneja el coche, eso es el problema. Ahora existe un problema de que es de que si nosotros intelectualizamos mucho determinados problemas, quizás por esa misma intelectualización nos olvidemos de nuestro propio cuerpo. Entonces suframos, no nos percatemos de que estamos mal alimentados o de que podemos sufrir alguna enfermedad o estar en peores condiciones. Entonces es necesario evidentemente tener alguna concepción filosófica sobre nuestra misión en la vida, sobre por qué hacer el bien y por qué no hacer el mal. Pero evidentemente nosotros tenemos que también preocuparnos en parte por el vehículo mediante el cual nosotros podemos realizarnos intelectualmente en esta vida. He's saying because this body can be used for intellectual advancement, therefore he's saying that sometimes he thinks people become so much concerned with intellectual things that they neglect their body. It is not, it is beyond intellectual. The intellect also belongs to the body. But understanding of the soul is beyond intellectual. Estamos hablando de algo que está más allá de lo intelectual, porque lo intelectual también es una parte del cuerpo, pero hablamos de la comprensión del alma espiritual, más allá de la inteligencia también. O sea, yo creo que yo vine con una intención muy clara acá, o sea, de tener muy en cuenta de que independientemente de la religión que profesemos, independientemente de nuestra filosofía, nosotros tenemos algo importante que hacer cumplir, que es el preocuparnos porque nuestro instrumento para lograr realizarnos en esa filosofía esté en las mejores condiciones posibles, esté en las mejores condiciones de no sufrimiento, esté en las mejores condiciones de disposición para realizar alguna actividad filosófica. He says that he has come with the idea that in order to pursue the philosophy, whatever philosophy we have, that the body must be in the best possible condition. That I have already said, that the driver is different from the car. But if you simply take care of the car, not of the driver, is that very good intelligence? Ya he hablado de eso, pero simplemente si cuidamos el coche y descuidamos el que maneja el coche, sí, eso es muy buena inteligencia. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, o sea, es necesario preocuparse por ambas cosas, o sea, no simplemente dedicarse única y exclusivamente a vivir de determinados placeres que ocasiona el cuerpo, sino a tratar de mantener ese cuerpo en las mejores condiciones posibles con la intención de proyectarse posteriormente dentro de algo que uno considere lo lleva a la autorrealización. He agrees with that one should keep the body in the best condition in order to try to advance in life as far as possible according to No, intelligence. unless you No, take no. care of the driver, No. the car cannot run. La traducción no es correcta, pero no es exactamente lo que ha dicho el doctor. Hmm? Ramana, that's not correct? So if you think something is left out, you can have it. Sí, el mismo doctor lo piensa, no es exactamente lo que le está diciendo. O sea, yo simplemente pienso, no solamente única y exclusivamente dedicarnos al cuidado del cuerpo. Yeah. O sea, yo pienso que existen muchas filosofías, diferentes maneras de obtener el conocimiento de por qué estamos en este Sí, mundo. yo expliqué eso, que mantener el cuerpo para poder No, pero avanzar. es importante también pensar espiritualmente, pues, y analizar el por qué está uno en determinadas condiciones Sí. realizando determinado Sí. tipo de cosas. See, yes, as I explained, he also believes in the spiritual advancement, but he feels that the body must be kept in the best possible condition. That we also say. You never say. I have already given the example that the driver is different from the car. But if you simply take care of the car and do not take care of the driver, is that very good intelligence? Si lo decimos también, si simplemente cuidamos el coche, pero no cuidamos el que maneja el coche, si eso es muy buena inteligencia. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. So he agrees with them. So the driver is not in order. He may create disaster at any moment. Sí. Si el que maneja el coche, si no está en orden, sano, en cualquier momento puede crear desastre. So the insanity is not of the car, but the insanity is of the driver. Por eso la insanidad, se dice insanity, Locura, psicosis. sí, sí, locura, no es del coche, sino del que el que maneja el coche. So when we feel
problems of the humanity, it means the insanity of the soul, not of the body. Por eso cuando sentimos problemas en la sociedad humana, eso significa que es la locura del alma, no del cuerpo. And because the driver or the soul is not taken care of, therefore so many problems are coming in the body. Y porque el que maneja o el alma no es cuidado, por eso hay tantos problemas más y más en la sociedad humana. Just like if one man takes care of hygienic principle, his bodily ailments are less. Similarly, if the driver is kept in proper sanity, then there will be no accidents in the car. Por ejemplo, si uno cuida su cuerpo en cuanto a salud y principios higiénicos, sí, él tiene menos problemas. Similarmente, si el que maneja el carro, si está en muy buena salud, hay menos problemas cuando él maneja su carro. Another example, just like the bird in the cage, if we take care of the cage only and do not supply any food to the bird, it will cry. Por ejemplo, otro ejemplo es el pájaro dentro de la jaula. Si simplemente pulimos la jaula y no damos alimentos al pájaro, siempre está llorando. Is the children comes giving a seat. Ramana, you see. So, the problem is, if we don't take care of the driver or the bird in the cage, the human problems will not diminish, it will increase. So, de esa manera, si no cuidamos al que maneja el coche o al pájaro dentro de la jaula, los problemas de la sociedad humana van a incrementar. Keeping the car in good order does not mean taking care of the driver. Manteniendo el coche en buen estado no significa automáticamente cuidando a el que maneja el coche. And if you don't take care of the driver, the disasters of the car will increase. Y si el que maneja el coche no es bien cuidado, los desastres del coche van a aumentar. So what is the program of taking care of the driver? Por eso, ¿qué es el programa para mantener a el que maneja el coche? Actually, they do not know who is the driver En realidad no saben quién es el que maneja. and what to speak of taking care of it. ¿Y qué decir de cuidarlo? This is the problem, real problem. Eso es el problema, el verdadero problema. Do you think it is all right or not? ¿Piensa usted que está bien? Sí, yo pienso que no hay fuente de contradicción, pues. Evidentemente que pienso que hay diferentes maneras de ver nuestro paso por la vida como algo transitorio y orientar nuestra actitud en la vida hacia un fin ulterior que consideramos más positivo. Ahora, eso es común para varias filosofías. Eso es común para varias filosofías. He's saying that these points are actually common to many different philosophies, and he feels there are many different ways and many different philosophies for passing our time in this temporary life. So he is interested only on the temporary life. Never mind, there may be disaster. So, entonces, usted está interesado solamente en la vida temporal y no importa si hay desastre. No necesariamente, como médico sí estoy interesado en los problemas que tienen los seres humanos durante su vida, pues. Creo que Dios, de cualquier manera, piensa que debemos cuidar nuestro cuerpo, de una manera. Pero no necesariamente pienso que uno debe orientarse única y exclusivamente hacia esa parte, sino que uno debe, evidentemente, poner su actividad durante esta vida en base a una filosofía determinada, que existen varias, y en las cuales uno pueda hacer bien
pueda llevar una vida adecuada y pueda lograr lo que en muchas filosofías se llama cielo o felicidad eterna o sociedad perfecta. As a doctor, he says he's naturally interested in this life and the problems of the body, but he also feels that a human being should follow whatever philosophy he chooses in order to achieve what one may call the spiritual world or eternal happiness. That it is something like that the motor mechanic is interested with the motor car, but he is not interested with the welfare of the driver. Es algo como el mecánico. Naturalmente el mecánico está interesado en el coche, pero no está interesado en el que maneja el coche. But the fact is, if the driver is not in order, the car will not go. Pero el hecho es, si el hombre no está en orden, el coche no puede ir. It may be well equipped, well engined, well oiled, but if the driver is defective, it will create another disaster. El coche puede estar completamente en buen estado, pero si el hombre no está ahí, no puede correr. Sí. Yo creo que él no ha entendido bien lo que yo quiero decir. O sea, yo no pienso que únicamente uno debe, y lo he dicho varias veces, de que no debemos única y exclusivamente limitarnos al cuidado del cuerpo. Pero pienso que dentro del punto de vista de cómo nosotros podemos lograr una realización posterior dentro de cualquier forma de vida, eso puede encontrarse en varias filosofías y uno puede lograr esa realización de una manera diferente. E incluso hay gente muy simplista que piensa que simplemente viviendo bien, viviendo sin hacer daño, viviendo sin tratar de causar daño a otras personas, esa persona va a lograr una satisfacción posterior. He feels that you don't understand what he's saying, that actually he does not feel that we should dedicate ourselves exclusively to the body. I don't say exclusively. I say the first care should be taken of the driver, and taking care of the car is secondary. Él dice que él dice que primero debemos cuidar el que maneje el coche y segundo el cuerpo. Estoy de acuerdo. He agrees. So, why you do not take care of the dead body? ¿Por qué usted no cuida el cuerpo muerto? Because the driver is gone. Porque el que maneja no está ahí. Then who is important, the car or the driver? Por eso, ¿quién es importante, el coche o el que maneja el coche? So that is the defect of the modern civilization. They don't take care of the driver. He is taking care of the car. Eso es el defecto de la civilización moderna, que no cuidan a el que maneja el coche, sino el coche. So you said that what is the problems of human society. This is the root cause of the problems, that we are not taking care of the driver, we are simply taking care of the car. Sí. Usted habló de los problemas de la sociedad humana, pero ¿qué es Raíz. la raíz del problema? Que no cuidamos a el que maneja el coche, sino el coche. Sí, But pero- if we take care of the driver knows how to take care of the car. Y si cuidamos a el que maneja el coche, automáticamente él entiende cómo cuidar el coche. Sí, pero yo no he dicho que el cuerpo muerto no sea importante. Evidentemente que el cuerpo muerto como tal no es importante, pero ese cuerpo muerto puede haber llevado una vida delincuente con ese conductor de ese cuerpo. Puede haber matado a 10 personas, puede haber sido un criminal de guerra, o puede haber sido una persona que ha llevado una vida religiosa. Pues. Entonces no estoy limitándome únicamente a ese cuerpo. Pues. Cuando nosotros estamos en vida y estamos viviendo, no podemos separar nuestro cuerpo actual de mi alma o de mi espíritu como tal. Están fundidos las dos cosas. Entonces en ese sentido es importante cuidar de ese cuerpo, porque ese cuerpo ha realizado determinadas actividades que en un momento determinado han podido ser buenas o malas. Pues. Entonces cuando mi espíritu se va de mi cuerpo, evidentemente que se lleva contigo todas las acciones que yo he realizado durante mi vida. He's saying that while we are living within this body, we cannot separate the body and the soul. That we have already said. There is no question about it. That the driver is there, the car is there. So we must take care of the car. But the first treatment or first care is for the driver.
ya lo hemos dicho, que mientras que estemos en este cuerpo tenemos que cuidar tanto al que maneja el coche como como al coche, pero el primer cuidado debe ser por el que maneja el coche. Just like dead body. Everything is there, present. The machine is there. Now, somehow or other, you again drive it. Why you cannot drive it? Por ejemplo, el cuerpo muerto, todo está ahí, todavía la máquina está ahí, pero manéjelo. De una manera u otra, usted no puede manejarlo. No está allí porque no está el espíritu, pero tú no le traduciste lo que yo le dije, o sea, él interrumpió. O sea, de que el espíritu que estuvo en ese cuerpo fue sencillamente responsable de las actividades que ese cuerpo realizó. Pues. Allí está el cadáver no lo mueve nadie, pero lo que ese cadáver, lo que esa persona en vida realizó, eso no se puede borrar. Pues. Sí. He said that he says the body cannot be driven because the spirit is gone, and that he admits That was the driver is gone. Sí, el que maneje se fue. Sí. So who is important? The body or the driver? Por eso, ¿quién es importante? ¿El cuerpo o el que maneja el cuerpo? Yo creo que las dos cosas. Both, he says, are important. Both is there, but who is more comparatively, who is more important? Pero comparativamente, ¿cuál es más El importante? espíritu, el pensamiento, la inteligencia. Spirit. So that is the defect. That the modern civilization, they are not taking care of the spirit soul. They are simply taking care of the machine body. Exactamente eso es el defecto de la civilización moderna, que simplemente cuidan el cuerpo y no el alma espiritual. Therefore, the problems are there. Por eso hay problemas. You ask how to solve the problem. The problems are there on account of this. That they are not taking care of the driver, they are simply taking care of the machine body. Usted preguntó acerca de los problemas están ahí debido a esto, que no cuidan el alma, sino solamente el cuerpo. So if you take care of the driver, then he will remain sane, he will drive nicely, the body will not be disastrous, he will live peacefully. This is the problem. Si cuidamos al que maneja, entonces él va a quedar sano, él va a vivir pacíficamente, él va a hacer lo necesario. Y eso es el problema. If the driver is careful, then he will not require very frequently the mechanical engineer for the car. Si el que maneja es bien cuidado, él no va a precisar muy frecuentemente el mecánico para reparar todo. He keeps the machine in order. Él puede mantener la máquina en orden. If he keeps himself sane, then he keeps the machine also order. Si él se mantiene a sí mismo sano, automáticamente él mantiene la máquina. Sí, eso fue lo que yo dije al principio. That's what he said at the beginning. Huh? He said this is what he So said. then what is your program to take care of the driver? Entonces, ¿cuál es su programa para mantener el que maneja? Pero yo creo que hay diferentes maneras de obtener ese cuidado de la intención del individuo. Pues. Pienso que hay diferentes filosofías que tratan de buscar que la persona oriente su vida hacia una realización posterior. Pues. He feels that there are different philosophies and different methods. That's all right. There are different medical diagnosis. But the urgent case is cure the driver and then car will go on nicely. Eso está bien que hay, por ejemplo, hay varios médicos, pero es un caso urgente y por eso cure a el que maneja para que el coche puede correr. Unfortunately, the modern civilization, they do not know what is the driver. Desafortunadamente, la civilización moderna, ellos no saben quién es el que maneja And how will keep him sane? y cómo mantenerle sano. He does not know what is the driver. Ellos no saben quién es He el que thinks the car is automatically going on, just like child. The child sees the car is going automatically. But that's not a fact, there is a driver. Ellos creen que el cuerpo va automáticamente, como un niño cree que un coche va automáticamente. Sí. So, if our vision is childish, how we can solve the problems of life? Por eso, si nuestra visión es como la de los niños, ¿cómo podemos solucionar los problemas de la vida?
I talked with big professor, Kotovsky in Moscow. He said there is no drive. Yo hablé con un gran profesor en This is a big professor, Ah. and he's teaching others. Yo hablé con un gran profesor, Kortowski, en Moscú. Él me dijo que no hay nadie que maneja el coche o el cuerpo. Y él es un gran profesor que está enseñando a muchas personas. Sí, If pero the eso es leading porque- man, if the leading man of the world, they think there is no driver, the body is automatically going, then what is the fate of the civilization? Si los hombres más importantes, they do not believe in the soul. There are similarly capitalists, communists, this is, that is, they are full of these rascals. Él dijo que similarmente hay capitalistas, comunistas, estoístas, otroístas. El mundo está lleno de estos pícaros. So how the human civilization can be without problems? The leaders are rascals. How you can expect that it will go on without problems? ¿Cómo es posible que la sociedad humana no tenga problemas cuando los líderes son pícaros? ¿Cómo es posible no tener problemas? Yo creo que el hombre necesita tener problemas para ser feliz. Y hay un ejemplo que es muy demostrativo. Los países escandinavos, concretamente Suecia, Los países. Scandinavian countries. Suecia, por ejemplo, tiene solucionadas sus problemas de población, tienen alimentación, tienen salud, tienen educación, tienen social security, welfare, Sí, sí. all the things. Ellos tienen una sociedad prácticamente perfecta. Sí, sí, sí. Sin embargo, la gente que más se suicida y es la gente que tiene el mayor índice de alcoholismo en el mundo. Alcoholismo. Usted ve personas borrachas, drunk people, Y tengo experiencias. en las calles. Pues. Sí. Entonces, yo creo que el hombre necesita tener problemas, necesita tener que luchar por algo, Sí. necesita tener que convencer determinadas y solucionar determinados problemas que tenga para ser feliz. Por Y- eso decía que era importante el espíritu, o sea, no solamente el cuerpo, Sí. sino que el espíritu es sumamente importante. He says that the spirit is also extremely important for the following reason. He feels that the human being needs to have problems and fight for something. The example he gave was in the Scandinavian problems. Scandinavian countries, they've practically solved all material problems. They have, so many social security and this and that. And there are practically no material problems, but they have the highest suicide rate in the world. Right? Tenía razón. So where is the institution, university for educating people of the spirit, soul? Where is it? Por eso, ¿dónde está la universidad o institución que es para educar a la gente acerca del alma o espíritu? No me corresponde Therefore, entenderlo. the whole civilization is going in the wrong way. Yo creo que hay muchas personas, un misionero que se va al alto Amazonas a tratar de convencer a alguna gente de que Dios Amazonas, existe. La selva. Sí, en the Amazonic Jungle. De que hay gente que necesita tener en Dios, o un misionero que va al África a tratar de convencer personas. Yo creo que esa gente está haciendo enseñanza universitaria. Sí. He feels there are some people, for example, who are teaching the right thing. There are missionaries who go to the Amazon jungles and also to Africa to teach. And he feels they are But offering. we find the great cities are great jungles. Pero encontramos que las grandes ciudades también son grandes A selvas. great city is a Sí. great forest. Grandes ciudades son grandes bosques. Sí. Algo que no me da chance. Él ha insistido repetidamente o ha Let her come repetidamente forward. Oh, a la- él pidió que usted venga. pero no voy a establecer diálogo. Él culpa repetidamente, ¿no?, a la sociedad moderna de una serie de males. Yo quisiera saber qué entiende él por sociedad moderna, cuáles son esos males ¿Qué le entiende por? por sociedad moderna, ¿no? Que es ¿Qué la es la culpable, sociedad moderna? él ha repetido, ¿no?, que es culpable de una serie de males que Sí. acosan al hombre. ¿Qué cosa entiende él por sociedad moderna? ¿Cuáles son esos males? ¿Y qué otras sociedades antiguas, supongo, no ha habido esos males, ¿no? Y concretamente, ¿qué soluciones él propone para este problema? Sí. Y desde el punto de vista psicológico, para no salir. She said that you've repeatedly talked about
those things which are wrong with the society. So she would like to know exactly what you mean by modern society, exactly what you feel are the problems with the society. The modern society is not taking care of the driver, they are taking care of the car. This is the defect. Que la sociedad moderna no cuida el que maneja, sino el coche. Eso es el defecto, ¿Qué básicamente. otras sociedades ha habido distintas? Also, she would like to know what other societies there have been in history which did not have these problems. The problem is that in the material world, this problem is always there. Sometimes it is more, sometimes it is less. En el mundo material estos problemas siempre están, pero a veces es más y a veces es menos. Material world means ignorance of the driver. El mundo material significa ignorancia del que maneja. Sí, ya eso lo sabemos. That ignorance is sometimes very big and sometimes it is less. But Esa, the ignorance is there. esa ignorancia a veces es muy grande, a veces es menos, pero siempre está. No es solo exclusivo de la sociedad moderna, porque da la impresión de que se enfatiza demasiado el problema del hombre, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas concretamente y cómo pueden solucionarse? She's saying, in other words, it's not a. She's saying, in other words, it's not a problem simply of the modern society, but a problem of man. And then also she said, what are? She keeps saying, what are more specifically, what are the problems, and how can we solve the problems? The real problem is that the human being, I'm speaking only of human being, not of the animals, because the animals, they do not know what is the problem, neither they can solve it. It is not possible. In the human form of body, there is possibility of making a solution of this problem. Therefore, in the human society, along with other educational department, there should be an educational department to understand what is soul, what it is nature, how it is working, what is the future, where from it is coming, so many things there. But there is no education for this prime factor, the driver. There is no education. Estoy hablando de los seres humanos exclusivamente, porque en la sociedad animal no hay ninguna oportunidad ni a entender el problema, qué decir de solucionarlo. Y en la sociedad moderna el problema es que no hay varios departamentos de educación, pero no hay un departamento para entender qué es el alma, cómo funciona, qué es su origen y todo, no puedo recordar, pero todos los factores respecto al alma. Nos hace falta tales departamentos de educación. Yo creo que la afirmación es un poco radical, porque sí hay muchas organizaciones y movimientos filosóficos, religiosos que sí tratan dentro de la sociedad moderna de tratar esos problemas del alma. She feels that your affirmation is somewhat radical because she feels there are many groups and organizations of religion and philosophy and so on that are dealing with these matters. Then why there is no solution? And Why there is no solution? entonces, ¿por qué no hay ninguna solución? Eso yo les pregunto. Therefore she's asking you, what is the solution? Yeah, that solution we are preaching, we are trying to preach. At least one section of people should know the science of the soul. Por eso estamos predicando que por lo menos una sección de la sociedad debe saber la ciencia del alma. That is Krishna consciousness movement. Una sección, De la sociedad, una clase. una clase. Sí. ¿Qué Eso es el movimiento de la conciencia de Krishna. se entiende por Just una like clase? medical necessity is there, does not mean that everyone should become medical man. Por ejemplo, hay una necesidad médica, pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene que ser un médico. Similarly, the science of soul is necessity. It does not mean that everyone will be the transcendentalist or the scientist about soul.
Singularmente hay una necesidad acerca del alma, pero eso no quiere decir que todo el mundo sería un trascendentalista o un científico del alma. But at least one section of people must be there who knows perfectly well about the science of soul. Pero hay que tener por lo menos una sección en la sociedad que saben perfectamente respecto As al- much as there is medical man, he knows perfectly well what is psychology, what is physiology, anatomy. There is engineer, he knows how to construct. Similarly, a section must be there who knows perfectly well about the science of soul. Tanto como hay médicos que saben perfectamente acerca de la salud física y también hay ingenieros que saben perfectamente en su materia, también hay que tener una sección, una clase en la sociedad que sepan perfectamente acerca del alma. So as there is need of medical man, engineer, or lawyers or other, similarly there is need of one section of expert who knows the science of soul. Tanto como hay necesidad de médicos, abogados, de ingenieros, similarmente hay necesidad de expertos en la ciencia del alma. The medical man, the engineer, the archaeologist or this or that, they are all meant for the body. Similarly, there must be one expert section who are meant for the soul. Los médicos, los abogados, los ingenieros y arqueológicos, todos son hombres para el cuerpo. But all the universities, they have got these departments, medical department, engineering department, law department, but there is no department which is teaching perfectly well about the science of soul. Todas las universidades tienen estos departamentos de el derecho y todo eso, pero no hay ningún departamento que enseñe perfectamente bien acerca del alma. Bueno, depende, ¿no? O sea, yo estudié en una universidad donde tuve 2 años de estudio de teología, que no es del Perfecto. movimiento, pero sí hay universidades que se preocupan por esto y que optativamente inclusive puede el estudiante escoger o no. She said that she has studied. For example, she's not sure because she herself has, for example, studied 2 years in theology when she was a student. Theology is different, not very much different, but the modern so-called theology, that is also different speculation. That is not science. There are different theologists. Science cannot be differently opinion. 2 plus 2 is science. It is always 4. Nobody can say that in my opinion it is 5. In my opinion it is 3. That is not science. That is speculation. Pero Oh, los sí. españoles, los que hablan español, no. Sí. Él dijo que la teología es algo diferente, que no mucho diferente, pero diferente porque en teología hay muchas especulaciones, muchas teorías, pero teoría no puede ser ciencia. En la ciencia no puede ser una diferencia de opinión. Por ejemplo, se dice que 2 y 2 son 4. Yo no puedo decir que en mi opinión 2 y 2 son 5. Eso no es ciencia. Similarmente en teología hay tantas especulaciones. Yo quería preguntarle ya la última, ¿no? Pregunta, ¿cuáles serían las características psicológicas de esa clase que formaría al grupo selecto, ¿no? Que serviría, no sé cómo llamarle, ¿no? Sí. Que hacen esta vida religiosa. ¿Cómo seleccionarlo? ¿Cuáles son las características humanas y psicológicas para tener derecho, ¿no?, a entrar en esa clase privilegiada? She would like to know, nice question, she would like to know what would be the characteristics of this Brahminical class, how would they be selected, and what are their qualities and so on. There's find out this. Satta, samodama, titikha, arjava, astikam, dhyanam, vijnanam, brahma karma sabhava. Keep bugging? 812. 812. A ver, eso le escribí eso.
Samo Dhammas Tapaksocham Shantirarjivamevacha Jnanam Vijnanam Astikyam Brahma Karma Subhavajam. Las cualidades. Las cualidades. Pacífico, autocontrolado, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, sabiduría, conocimiento y religiosidad. Estas son las cualidades por las cuales los brahmanas trabajan. Esas cualidades. A Brahmana means one who knows Brahma, Brahma significa el que sabe Brahma, the soul. el alma. This qualification required. Esas cualidades son esas. Just like to become a lawyer. Un poco amplio, pero bueno, quiero decir vaga, o sea, To become lawyer, one must be graduate. Similarly, one must have first of all be trained up as Brahmana. Then he can understand what is God, what is soul. Exactamente como se entrena un abogado, también cuando uno es entrenado en esas cualidades, él puede entender el alma. So there is no such training college. No hay ningún entrenamiento tal en los colegios. Therefore they cannot understand what is God, what is soul. Por eso no pueden entender lo que es el alma, lo que es Dios. That is required. Then your problems will be solved. Eso es requerido y entonces se puede